Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, en espera de los nuevos episodios del segundo ciclo de nuestra segunda temporada, los invito a repasar parte del fundamento apostólico, ya que es fundamental entender en dónde estamos y qué enseñanzas ya no son importantes del viejo pacto en el pacto eterno o el nuevo pacto del Señor. Vamos a hablar esta semana acerca de algo tan importante como es los pactos, pues dije en los episodios anteriores que la gracia no es una dispensación, sino que estuvo presente siempre en el Señor. Pero los tiempos debemos entenderlos ahora no por dispensaciones, sino por los pactos que hizo Dios con el hombre. Por eso que para iniciar esta semana tenemos dos preguntas que quiero responder a la luz de la palabra del Señor y que van a mostrar algo que hemos leído y que la gracia hoy está revelando más cosas interesantes, más tesoros para nuestras vidas. Y las preguntas son: ¿en qué pacto estamos edificando? ¿Conocemos los términos y condiciones de ese pacto? Voy a iniciar con un texto de referencia para el comienzo de la lección y que por cierto leeremos muchos más a medida que vamos avanzando. Leamos lo que nos dice Pablo en la carta a los Hebreos en el capítulo 8. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hebreos capítulo 8, verso 6, en la versión Reina Valera. Pablo nos dice que Cristo es el mediador de un mejor pacto y que se ha establecido sobre mejores promesas. Por ello que el Señor, al comenzar esta lección, nos quiere abrir un poco el apetito del conocimiento de Cristo. Es la invitación que tenemos de Pedro, ¿se recuerdan? A tener un mejor conocimiento de Cristo y en un pacto que nos tiene mejores promesas. Retengamos esta cita bíblica en nuestras mentes, la de Hebreos capítulo 8, verso 6, como un preámbulo de lo que vamos a ver esta semana. Ahora, para responder estas dos preguntas, lo primero que hay que explicar es el porqué de los pactos y entender lo que ocurrió en la historia bíblica para que puedas situarte en donde debes situarte. Dios hizo pactos con el hombre en periodos de tiempo con propósitos determinados. Ningún pacto es realizado del hombre para con Dios, sino que es Dios quien hace pacto con el hombre. Y esto por una razón muy simple. En cada pacto, Dios confiere parte de su soberanía y su dominio al hombre. Entonces, el hombre, como no es dueño de nada, pues todo es de Dios, no puede conferir nada porque él no tiene nada que conferir con Dios. Por eso que no puede hacer pacto con Dios. Y es esta la razón que nuestro Dios soberano, poseedor del cielo y de la tierra, quiere conferir parte de su soberanía con el hombre, al cual en cada pacto pone una validez y también cláusulas. La palabra pacto significa que es un convenio, una alianza, un acuerdo entre dos o más personas o entidades, mediante el cual se comprometen a cumplir y respetar fielmente lo acordado. La idea de establecer ese pacto es garantizar el cumplimiento, además de proteger legalmente, en el caso jurídico, a las partes involucradas. Todos los pactos que hizo Dios con el hombre tienen un carácter legal, pues Dios es fiel a su palabra y lo que prometió lo va a cumplir, aunque el hombre no sea fiel, pero él sí lo es. Y la palabra del Señor nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no ejecutará. Esto está en Números capítulo 23, verso 19, en la versión Reina Valera. Entonces podemos tener plena certeza que lo que el Señor prometió hará para cada uno de nosotros. En la palabra del Señor tenemos 7 pactos. La palabra nos enseña lo que Dios hizo con el hombre y estos son los siguientes. Primero, el pacto edénico. Es el pacto que realizó Dios con Adán en Edén. Y el Señor le dijo, en Génesis capítulo 1, en el verso 28 dice: luego Dios lo bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar y las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo.
Génesis capítulo 1, verso 28 en la NTV. Y en el capítulo 2 de Génesis, que es una extensión de lo sucedido en el capítulo 1, queda más clara la cláusula respecto a este pacto. Y dice así en el capítulo 2, versículo 17: excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, si comes de su fruto, sin duda morirás. Esto está en Génesis capítulo 2, verso 17, en la versión NTV. El hombre no obedeció al pacto acordado, y el Señor lo tuvo que sacar del huerto, y lo echó, según el relato que nos dice en Génesis capítulo 3. Hay quienes afirman que este no fue un pacto en realidad, pero el profeta Oseas lo confirma como tal, diciendo lo que el Señor habla por medio de boca del profeta y dice: e invita a Israel a volverse al Señor. Y él compara a Israel con Adán y dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron o fallaron la conciencia contra mí. Esto está en Oseas capítulo 6, verso 7, en la versión Reina Valera. Entonces Dios tuvo que cambiar y realizar otro pacto con Adán. Y por eso que ahora tenemos el segundo pacto, el pacto adámico. Este pacto lo hace Dios con Adán en consecuencia de que él había roto el anterior pacto. Dios estableció las cláusulas en Génesis capítulo 3 y dijo a la mujer: parirás tus hijos con dolor y estarás por debajo del hombre. Al hombre le dice: te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. Vas a tener que arar la tierra, de la cual antes obtenía frutos sin trabajo, pero ahora sí lo vas a tener que hacer, vas a tener que trabajar. Y a la tierra le dice: espinos y cardos producirá. A la serpiente le dice: maldita serás entre todas las animales, sobre tu pecho andarás y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente de esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es la parte posterior del pie o el tobillo. Y en esta frase hay una promesa que está reflejada en lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Qué glorioso, ¿no? El pacto siguiente tenemos en la Escritura, en Génesis, que es el pacto noémico. Este pacto que hizo Dios con Noé en Génesis capítulo 9. Después de limpiar la tierra con un diluvio, Dios salva a las especies de su creación y a una familia con Noé, y establece un pacto, el cual dice que nunca más va a raer o destruir la tierra con un diluvio. En Génesis capítulo 9, verso 8 al 17. Y puso una señal visible Dios de este pacto al poner su arco como testimonio. El arco que hoy día vemos ocasionalmente después de un día lluvioso, que es el arco iris. Pero Noé se embriaga, es decir, se emborracha, y su hijo Cam ve su desnudez y se burla de ella, lo cual era una tremenda deshonra, y maldice Noé a su hijo Cam. Luego Cam engendra a Cus, y luego Cus engendra a Nimrod, quien llegó a ser primer hombre más poderoso en la tierra en cuanto a fortuna y tierras. Pero la maldición de Cam estaba en Nimrod, y éste pecó contra Dios al hacer una torre, la cual él se envaneció y quiso llegar al sitial de Dios y ser mayor que Dios, la famosa Torre de Babel, y de la cual vino la confusión de lenguas en la tierra, según lo que nos relata en Génesis capítulo 11. El cuarto pacto es el pacto abrahámico, el que Dios hace con Abraham, hijo de Taré, que es descendiente de Sem, hijo de Noé. Y al sacar a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos, la actual Irán, le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 12, del verso 1 al verso 3. En ese pacto, lo que Dios pacta, lo hace con un juramento, y lo dice Pablo en Hebreos capítulo 6, y dice: por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Hebreos capítulo 6, versos 13 y 14. Pero Israel no ha podido mantener en los años los territorios que Dios le dio como promesa. Nunca obedeció a lo que Dios le dijo, y por eso no han podido tener esos territorios hasta el día de hoy.
pero es innegable todo el aporte que los israelíes han hecho en diversas ramas de la ciencia, las artes y la cultura a la humanidad. Varios premios Nobel y avances científicos ratifican hasta el día de hoy la bendición que ellos han sido para el mundo. El quinto pacto es el pacto mosaico o sinaítico. Este pacto es el pacto de la ley entregada a Moisés en el monte Sinaí y que fue en respuesta al ordenamiento de Israel luego de la salida de Egipto, ya que Dios iba a limpiar la influencia, cultura y paganidad que ellos traían de Egipto y redimirlos, curarlos y llevarlos a la tierra prometida. El pacto mosaico que fue firmado con sangre, y así dice Éxodo 24, verso 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El pacto realizado con el pueblo está desde el capítulo 19 de Éxodo hasta el capítulo 24. Y en este se incluyen los mandamientos de Dios, los cuales son la base del derecho romano y que por consecuencia se traspasó a todas las leyes de los países en el mundo. Este pacto tiene fundamentos espirituales, una reforma de la conducta moral y social del pueblo de Israel. Tiene una estructura y un orden ceremonial con el tabernáculo y además entrega el sacerdocio levítico. Sin embargo, es un pacto que el hombre no podría haber cumplido. Pablo así lo dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3, verso 20. Y termina diciendo el apóstol en Gálatas lo siguiente: dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Gálatas capítulo 3, versos 24 y 25. El sexto pacto es el pacto que hace el Señor con David. Y este pacto es un pacto incondicional de Dios con David. Pues aquí hay una promesa que será cumplida con el reinado de Jesucristo establecido en la tierra. Ya que la promesa de Dios que le dijo a David es de hacer de su casa, de su familia, una dinastía y un reinado eterno. Así lo dice la Biblia en Primera de Crónicas capítulo 17. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Y será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono para siempre. Y aquí está la promesa: y yo seré su padre y él me será hijo. Jamás le negaré mi amor como se lo negué a quien reinó antes de ti. Al contrario, para siempre lo estableceré en mi casa y en mi reino, y su trono será firme para siempre. Primera de Crónicas capítulo 17, del verso 11 al 14, en la versión Reina Valera. Y el último pacto, el más glorioso de todos, es el que vino a traer Cristo, y es conocido y denominado por él como el nuevo pacto. Y este pacto que hace el Señor con el hombre, el cual Pablo nos introduce al principio de esta lección diciendo que es un pacto con mejores promesas, según lo que leímos en Hebreos capítulo 8, verso 6. Si notamos, Dios hizo pactos con el hombre, pactos los cuales siempre Él fue fiel, pero el hombre no. Por esto que Él da continuamente oportunidades para que el hombre, en la libertad de decisión que posee, elija la mejor manera. Dios, al entender que la naturaleza del hombre es pecaminosa y de continuo al mal, fue perfeccionando en el tiempo su plan. Por eso que en su propósito de tener una relación con el hombre, de tener una cercanía con el hombre, primero llamó a un hombre llamado Adán, el cual cayó, y luego de este llama a una familia con Noé, que también tuvo tropiezos. Luego después con Abraham llama finalmente una nación. Pero cuando viene Cristo, que es el postrer Adán, viene a hacer con él una obra maravillosa de la cual hoy día podemos disfrutar. Oremos al Señor. Señor amado, Dios de pactos, al examinar la historia no podemos dejar de asombrarnos, Señor, del amor que tú tienes para con tus hijos. Es difícil comprender cómo un pueblo como Israel, siendo tan beneficiado, pudiese quebrantar cada pacto con ellos. Y en esto, Señor, entendemos ese amor para quienes, no habiendo visto nada, somos hijos por medio de la gracia, y que es sin duda nuestra bienaventuranza. Por esto que en nosotros está al menos la intención de serte fieles, Señor.
Señor, ayúdanos a entrar en la riqueza de tu gracia para conocer la maravilla de un pacto que hiciste por medio de Cristo y del cual nos has hecho partícipes, ungiéndonos con tu gracia, Señor. Por eso ayúdanos para que podamos ser más que victoriosos en Cristo hoy. Declaro libertad a los cautivos, a quienes estén enfermos en esta hora, en el nombre de Jesucristo, para que no haya ningún impedimento y esta palabra haga vida en ustedes por medio de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, los invito para mañana, para seguir conversando del pacto eterno y a caminar por el reino. Súmate a la campaña de esparcir el mensaje por las redes sociales. Búscanos como Caminando por el Reino en Facebook y YouTube. Comenta en nuestro Twitter y escucha el programa en Spotify. Suscríbete y sigue nuestros episodios en la red más grande musical del mundo. O bien, puedes escucharnos en la web en caminandoporelreino.podbean.com. Ya somos más de 7.000 hijos del reino y este año llegaremos a ser 10.000. Por eso, da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas.
nada me separa